Hola, 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 hola. Muy buenos días, buenos días. Buenos días, feliz viernes. ¿Cómo Nuevamente están? Aquí en Ni tan calvo ni con dos pelucas por 104.9 FM, Táchira y Sur del Lago 101.7 FM, Aragua 102.5, Anzoátegui 99.3, Monagas 88.1, Monagas, la ciudad que abrió las puertas al éxito del vino tinto, Trujillo, Portuguesa, Barinas, Apure 89.1 FM de Apure, que todavía quedan muchas imágenes de lo que pasó el 19 de marzo, y Nueva Esparta, donde todo el mundo va a ir en Semana Santa, 106.5 FM. Esto es Ni tan calvo ni con dos pelucas, con el señor Lenín Dávila, Inés Roterán, Roy, que no sé qué se hizo, todo el equipo técnico, y bueno, acá en esta multiplataforma venezuela-news.com. Mucha noticia todavía en la madrugada. De hecho, estaba destacado el equipo el día de ayer, el equipo de Venezuela News, el equipo reporteril. Así que bueno, estaremos hablando un poco de eso, de la gira nefasta de Marco Rubio, del intento y de las amenazas de invasión militar, de cosas que salieron también a la palestra pública el día de ayer. El día de ayer como que se pusieron todos de acuerdo para salir. Salieron todos de la cueva ponzoñosa en donde se encontraban y empezaron a vertir su odio, pero bueno, vamos a estar atajándolo por acá por Venezuela News y Ni tan calvo ni con dos pelucas. Así es, recordándole también que estamos en vivo a través de nuestras plataformas digitales como Circuito BN Radio y nuestra página web como venezuela-news.com. No deje de sintonizarnos y comentarnos de qué parte de Venezuela y del mundo nos escucha y nos ve. También queremos agradecer al equipo que hace posible este programa, en la dirección general Lenín Dávila, en la producción general Yamil Rodríguez, en los controles Adalberto Simancas y en la dirección de video Leiner Solórzano. Y de esta manera comenzamos la mañana de hoy, viernes 28 de marzo, con un repaso de las noticias más importantes. Presentamos los titulares más destacados. Presidente Nicolás Maduro denuncia que Bukele niega acceso a abogados defensores de venezolanos secuestrados en El Salvador. El presidente de la República, Nicolás Maduro, tildó a su homólogo salvadoreño Nayib Bukele de nazifascista por negar el acceso de abogados defensores de los venezolanos secuestrados en El Salvador. En ese sentido, Nicolás Maduro denunció que los venezolanos quienes buscaban una mejor vida fueron secuestrados y agredidos por las autoridades de El Salvador. Al respecto, recordó que han transcurrido 12 días desde las detenciones y que el gobierno salvadoreño aún no ha proporcionado una lista oficial de los detenidos. Escuchemos palabras del presidente el día de ayer. Hagamos el país, reconstruyamos a Venezuela. Resistamos férreamente, no dejemos que nos colonicen ni esclavicen. Siempre lo dije, hubo muchachos que se fueron a buscar una mejor vida y ahora ustedes ven cómo los nazis del norte los agreden, los secuestran. Han pasado 12 días desde que los secuestraron y El Salvador no ha dado la lista de las personas que tienen secuestrado en las cárceles. Eso se llama ¿cómo? Democracia, justicia. Eso se llama nazifascismo. Bukele es un nazi fascista, así de sencillo. Un grupo de abogados, representantes de los familiares, metió un recurso, se llama habeas corpus, es una especie de recurso a amparo, y ni a los abogados le han dado acceso a la cárcel, ni a los abogados le han dado acceso a sus representados. Y ese es el modelo que la derecha pone como ejemplo, la Sayona, Marco Rubio, toda esa cantidad de criminales. No, vamos a construir Venezuela, aquí nosotros, en nuestra tierra, queriéndonos a nosotros, unidos y dándole alternativas de educación y diversión a la juventud. Asimismo, el jefe de Estado rechazó las declaraciones del secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, a quien catalogó de imbécil y acusó de pretender amenazar al pueblo venezolano desde Guyana. Escuchemos. Democracia es lo que queremos. Democracia es lo que estamos construyendo. En el mundo dicen que no, que es un régimen. Por ahí sale el imbécil de Marco Rubio amenazando a Venezuela desde Guyana. Imbécil. A Venezuela no la amenaza a nadie, porque esta es la patria de los libertadores, esta es la patria de Bolívar. Imbécil. Eso es lo que es Marco Rubio. Un real imbécil. Pudimos ver ayer, Pedro,
cómo este señor imbécil, Marco Rubio, llegaba a Guyana el día de ayer y desde allá, desde la capital de Guyana, en Georgetown, lanzaba amenazas contra Venezuela y su pueblo. Es un señor imbécil. Marco Rubio odia a Venezuela, odia a los venezolanos. Es un odio visceral que bueno que le inyectaron a este señor desde hace mucho tiempo, porque ha visto cómo la revolución bolivariana sigue triunfando, sigue en pie, sigue firme. Y el señor imbécil que ha hecho, bueno, conspiraciones, malabares para tratar de derrocar la revolución bolivariana en conjunto con los cipayos que están acá en nuestro territorio, que están acá en Venezuela, y evidentemente, bueno, con los Crazy Cubans, que él es uno de ese grupo, los Crazy Cubans, y la gusanera mayamera, que bueno, que siempre ha odiado a nuestro país, ha odiado a nuestra patria, y seguirán odiándola, porque vamos a seguir triunfando a pesar de todos los obstáculos que estos señores y que este señor imbécil de Marco Rubio, bueno, intenta colocarle a Venezuela. Así es. A propósito de esto, ayer la Asamblea Nacional tuvo un intenso debate al respecto y el presidente del Parlamento venezolano, Jorge Rodríguez, afirma que Bukele está protagonizando uno de los eventos más espantosos y vergonzosos que haya conocido la historia de América. A propósito de esto, el presidente del Parlamento venezolano compartió un video en el cual afirma Nayib Bukele y Marco Rubio haciendo exactamente lo mismo que Heydrich y Adolfo Hitler en la Alemania nazi, al llevar a nuestros migrantes a tierras extranjeras y someterlos a delitos de lesa humanidad. Escuchemos palabras del presidente de la Asamblea Nacional el día de ayer. El Heydrich de Marco Rubio se llama Nayib Bukele. Eso, tomar seres humanos y llevarlos contra su voluntad a tierras extrañas, a tierras extranjeras, inició muy temprano en la Alemania nazi. Y empezaron, por supuesto, por los comunistas. Después se ensañaron con personas con algún tipo de discapacidad. Aprobaron una ley donde mencionaban que las personas con discapacidad eran personas con una vida que no merece ser vivida. Empezaron a ser llevados salvajemente y arrojados a los campos de concentración. Cuando Julio Borges decía que la migración venezolana era una plaga, es exactamente lo mismo que la ley de la Alemania nazi, que las personas con discapacidad no merecían vivir. Si tú dices que una nacionalidad es razón suficiente para que seas perseguido, atacado, secuestrado, maltratado o bulliado, estás haciendo exactamente lo mismo que hizo Raymond Heydrich con los judíos en Checoslovaquia, exactamente lo mismo que hizo Adolf Hitler con los judíos, con los comunistas, con los gitanos, con los homosexuales y con las personas con discapacidad. Es exactamente lo mismo. Apelando además a una ley que la misma justicia estadounidense en este momento la tiene bloqueada. Que el carnicero de Nayib Bukele está protagonizando uno de los eventos más espantosos, más deleznables y más vergonzosos que haya conocido la historia de América. Prestar su territorio para que se instalen campos de concentración donde personas que solamente han cometido el delito de ser venezolanos y ser venezolanas están siendo llevados a la llamada cárcel de máxima seguridad. Eso no es una cárcel, es un campo de concentración, y nuestros hermanos y nuestras hermanas no tienen ninguna razón para estar allí. Están secuestrados por Marco Rubio, están secuestrados por Nayib Bukele.
Bien, ahí teníamos palabras del presidente de la Asamblea Nacional el día de ayer a propósito de esta situación, que no fue el único que se pronunció al respecto, porque también el canciller de la República, Iván Gil, le dice a Marco Rubio, saquen sus narices de esta controversia, este territorio es y será siempre venezolano, en base al Acuerdo de Ginebra de 1966. También la vicepresidenta de la República, Delcy Rodríguez, se dirigió a Marco Rubio y a Irfan Ali y dice, basta de amenazas, Guyana debe sentarse a la mesa de negociación. La vicepresidenta ejecutiva Delcy Rodríguez advirtió al secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, y al presidente Irfan Ali que Guyana debe sentarse de inmediato a la mesa de negociaciones y ya basta de amenazas. Por otro lado, también el ministro de la Defensa, Vladimir Padrino López, afirma la Fuerza Armada Nacional Bolivariana rechaza amenazas delirantes de Marco Rubio, enemigo declarado de Venezuela. En un mensaje publicado en Instagram, Padrino López afirmó que desde la Fuerza Armada Nacional Bolivariana rechazamos categóricamente las delirantes amenazas del funcionario estadounidense, a quien catalogó de enemigo declarado de Venezuela. Asimismo, destacó que es insólito que Rubio califique de ilegítimo el reclamo venezolano sobre el territorio Esequibo, al mismo tiempo que recordó que el Acuerdo de Ginebra es el instrumento válido firmado por las partes involucradas en la disputa territorial. Ahí está. Bueno, ayer vimos un espectáculo dantesco por parte de este malandrito de barrio, de este personaje que odia a los latinos, de este personaje que odia a Venezuela, que odia a Cuba, que odia a Nicaragua, y que bueno, que está en su afán por supuestamente el ascenso de una carrera meteórica en la política, en donde él había planteado ser candidato presidencial, pues haberse convertido en secretario de Estado para plagar a América Latina de intentos desesperados por generar confrontación. Lo que pasó ayer en ¿cómo se llama? En Guyana fue horrible, horrible en el sentido de la provocación. Horrible en el sentido de que salió en una, digamos, fotografía con un mapa atrás de Irfan Ali, en donde le quitan el 70% del territorio de ese territorio en reclamación. Y bueno, estos personajes que sienten y que se terminan convirtiendo en representantes de los intereses de multinacionales, en este caso de la multinacional ExxonMobil. Ayer pretendían generar, digamos, las condiciones para provocar como lo quieren y lo pretenden hacer. Lo hacen a través de El Salvador, con este personaje que se la pasa pidiéndole al espejo, espejito, espejito, ¿quién es el más bonito? Sheinbaum, imbécil. Y bueno, Marco Rubio con otro personaje que ha perdido toda su dignidad, que es el caso de Irfan Ali, que es un presidente pagado por la ExxonMobil, que es un estado pagado por la ExxonMobil. Y es un estado que ahora va a ser de la ExxonMobil. Que ya es de la ExxonMobil. No es que ahora, ya se entregaron en cuerpo y alma, ya la ExxonMobil les paga el salario, ya la ExxonMobil les dice, vamos a sacar petróleo venezolano en ese territorio en reclamación, y ellos se prestan para eso. Por eso nosotros tenemos que estar muy alertas, porque lo que pasó ayer, no, mire, si se meten con Guyana o con los barcos de la ExxonMobil, o sea, imagínense, ya hasta la ExxonMobil es un elemento extraterritorial. Sus barcos representan intereses de países, o del país de los Estados Unidos, o del lobby petrolero que ellos representan. Entonces, lo que pasó ayer, la respuesta del presidente, la avalo, la apoyo, el llamado a que se sienten en las mesas de negociaciones también es uno de los planteamientos en base a los acuerdos preestablecidos con respecto a este tema histórico, en donde nosotros queremos siempre apelar a la diplomacia frente a estos diferendos, a estas diferencias históricas que se han presentado. Pero fíjate en algo, ¿no? Luego de estas amenazas de este señor imbécil Marco Rubio, habló el representante de la ExxonMobil ante Guyana, Irfan Ali, yo lo voy a llamar así ahora, el representante de la ExxonMobil ante Guyana, este señor Irfan Ali, y comenzó de inmediato, bueno, bajándose las braguetas de los pantalones, de inmediato. Eso fue lo primero que hizo ese señor. Y de inmediato, luego de bajarse los pantalones delante del señor imbécil, Marco Rubio,
impresentable, este fofo impresentable de Irfan Ali, habla acerca de la Corte Penal, la Corte Internacional de Justicia. O sea, ellos siguen amarrándose, aferrándose a la Corte Internacional de Justicia para decir que ese es territorio guyanés. No, señor. La Corte Internacional de Justicia no tiene absolutamente nada que ver en este conflicto. La Corte Internacional de Justicia no tiene absolutamente nada que ver en esto. Es a través de los otros mecanismos que allí se son los que van a definir de quién es este territorio o si sigue así en reclamación. Pero no es la Corte Internacional de Justicia a lo que este señor se sigue aferrando. Es el Acuerdo de Ginebra. Recordemos, es el Acuerdo de Ginebra, el mecanismo que decide, que va a decidir de quién es el territorio de la Guayana Esequiba, que sabemos que es venezolano. No hay duda. Y la mejor forma es el diálogo, tal como lo dice la vicepresidenta. La vicepresidenta. ¿Ya leíste esa? Sí, claro. Ya se leyó. 7:21 de la mañana. Vamos con la primera canción y ya regresamos con más de Ni tan calvo ni con dos pelucas. De la mañana. Otra cosa que dio de qué hablar el día de ayer Marco Rubio, y es que entre balbuceos admite que no todos los migrantes secuestrados en El Salvador pertenecen al Tren de Aragua. El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, admitió que no todos los migrantes secuestrados en El Salvador pertenecen al Tren de Aragua. Les enviamos gente con una combinación de personas, miembros de pandillas, gente involucrada en actividades que no eran productivas, respondió Marco Rubio a una periodista que le preguntó sobre los traslados de migrantes, resaltando que no todos pertenecen al Tren de Aragua. En la misma rueda de prensa, recordemos que Marco Rubio también amenazó al gobierno bolivariano. A propósito de nuestros migrantes, el Plan Vuelta a la Patria repatrió a 178 migrantes venezolanos desde Estados Unidos. En horas de la madrugada de este viernes 28 de marzo arribaron al país 178 migrantes venezolanos, 165 hombres y 13 mujeres procedentes de Texas, Estados Unidos, gracias al apoyo de Honduras y el Plan de Vuelta a la Patria. Previamente, el canciller hondureño Enrique Reina confirmó el vuelo de repatriación. Mantenemos cooperación positiva entre los gobiernos de Honduras, los Estados Unidos de América y la República de Venezuela, países con los que Honduras fortalece relaciones diplomáticas y de cooperación cordiales, escribió en su cuenta de X. Los recibió el ministro para Relaciones Interiores, Justicia y Paz, Diosdado Cabello, en el Aeropuerto Internacional de Maiquetía Simón Bolívar, en el estado La Guaira, la madrugada de este viernes. Otra cosa que también dio de qué hablar es que dentro de esos 178 venezolanos también viene el TikToker Leito Oficial. El TikToker Leonel Moreno, conocido como Leito Oficial, vino este jueves en el vuelo de repatriación de 178 venezolanos de Estados Unidos. La información la confirmaron medios de comunicación locales, quienes resaltaron que Moreno aterrizó en Caracas la madrugada de este viernes. Ahí la gente a veces se enfrasca en unas cosas con respecto a estos temas. Más allá de la figura controversial del personaje en que se convirtió, este es un chamo, bueno, primero que si tiene problemas con la justicia venezolana se tendrá que ver. Segundo, bueno, se hizo famoso por algunas cosas y algunos planteamientos, alguna gente diciendo que se aprovechó de su condición con su hijo, que pedía plata al establecimiento, digamos, a las instituciones de los Estados Unidos, pero recordemos que para los Estados Unidos en un momento determinado fue muy buen negocio que los venezolanos se fueran a Estados Unidos. Que después fueron traicionados, esa es otra discusión. A los venezolanos les dijeron y se les abrieron las patas con el gobierno de Joe Biden y en la última parte del gobierno de Donald Trump, vénganse todos para acá. Acá los recibimos. Es necesario, ¿para qué? Para apelar a la tesis
de lo que ellos denominaron la diáspora venezolana, para tratar de hacer supuestamente un símil entre lo que pasó con los judíos en Europa, perseguidos por Hitler, perseguidos por otras personas, por otros gobiernos que no tenían un territorio, entonces quisieron hacer lo mismo con los venezolanos. Y Estados Unidos se terminó convirtiendo en el ente receptor. Personajes como Leito Oficial, que se burlaba de eso, que mostraba dólares, etcétera, etcétera. Está bien. Pero a veces la gente cae como en unas estupideces temáticas. Aquí los únicos culpables de todas estas situaciones es el estamento, es la élite política de los Estados Unidos y su eco distorsionado dentro de la política venezolana que se llama, señálelo bien, Leopoldo López, miserable, María Corina Machado, miserable, Julio Borges, miserable. Todos ellos son los responsables de estas situaciones. Y aquí está el gobierno mostrando que ahí no va a correr la arruga, que hay una política desde hace 6 años que se llama Plan Vuelta a la Patria, y que si usted no tiene problemas con la ley va a ser bien recibido. Es así de simple. Bueno, los medios se quedan enfocados en el elemento viral. Le llegó Leito Oficial como si fuese, no sé, Hannibal Lecter. Algo así. Porque así lo quieren presentar al Claro. chavo. Llegó Leito Oficial. ¿Qué pasó? ¿Mató cuántas personas? Leito Oficial. Eso es lo primero que hay que preguntarse. Que se valió de la condición. Pero es que los Estados Unidos también se valieron de esa condición y pidieron un montón de millones de dólares. Que utilizó a su hijo. Sí, también. Pero es que los que más hicieron plata se llama Voluntad Popular y Vente Venezuela con eso. Con eso. Leito Oficial se queda pendejo con lo que hicieron los otros. Solo que los otros no salían en TikTok mostrando los billetes. Pero ¿te acuerdas que Leito salía? Mira, claro, lo que logré con mi hijo, me dieron $3,000 y sacaba los billetes y los mostraba. Es que yo creo que vamos a invadir las casas. Leito Oficial también tiene una especie de condición que de repente él no lo hacía, pero no lo hacía por o sea, le gusta llamar la atención, Lenín. Sí, le gustaba llamar la atención a través de las redes. Y bueno, y así, no te creas cuántos seguidores agarró ese chamo en TikTok. Un montón, y después le quitaron la cuenta. Después le tumbaron las cuentas y salió llorando por ahí en otra cuenta nueva. Lo cierto es que, un poco de racismo también. Pero fíjate que lo que dijo el ministro Diosdado Cabello, que en el avión tuvieron que colocarle seguridad, porque adentro en el avión los mismos que venían de regreso en los vuelos estaban molestos. Molestos, pues. Pero no fue culpa de... O sea, lo que yo digo, y no quiero defender al Leito Oficial, es que ya esta campaña estaba hecha, Lenín. Sí. Esta campaña ya estaba hecha. Esta campaña no solamente fue creada por el equipo de marketing digital de Donald Trump, sino por esos sectores de la ultraderecha que querían mostrar a los venezolanos. No solamente fue con los venezolanos, fue con los haitianos. En la campaña de Donald Trump también sacaron que los haitianos comían animales vivos. Esto es una campaña generada por estos sectores determinadores de odio, en donde también utilizaron a Leito Oficial, como ahorita están utilizando un chamito que se llama Kilómetro, ¿verdad? Como están utilizando varios influencers en TikTok, como utilizaron a la Divasa. Imagínate que la Divasa estuviese en Estados Unidos, ¿verdad? Y venga una gente que no esté comulgando con él, porque la Divasa mandó a matar chavistas en la Plaza Bolívar. En la Plaza Bolívar, a colgarlos a todos. ¿Qué les molestaba del chamo? No sé. Que sirvió y contribuyó para esa campaña malsana que hubo en contra de los venezolanos allá en Estados Unidos. Sí. Pero más allá de eso hay más leitos oficiales, encubiertos, que hacen parte de la política. ¿Ve? María Corina Machado es peor que el leito oficial. Leopoldo López es peor que el leito oficial. Es más, ellos crearon ese monstruo. Pero bueno, está bien. Está bien. Síganse dejando llevar por el factor del faranduleo.
Mire, a propósito de este tema, el ministro Diosdado Cabello publicó en su cuenta de Instagram un video, dice: gracias al plan Vuelta a la Patria, impulsado por el presidente Nicolás Maduro, 178 compatriotas regresaron desde Honduras con la frente en alto, luego de ser deportados por el imperio. Aquí hay un gobierno que no abandona a su pueblo. Vamos a escuchar palabras del ministro Diosdado Cabello. Uno escucha, por ejemplo, al troglodita, que es secretario de Estado de Estados Unidos, a hablar de delitos allá. ¿Y por qué no los juzgaron allá? ¿Por qué no los llevaron ante los tribunales allá? Entonces ellos se molestan porque nosotros recibimos a los venezolanos amorosamente. No, que aquel hizo tal o cual cosa y los abrazó, el Diosdado Cabello los abrazó, o tal persona los abrazó y cometió delitos en Estados Unidos. ¿Por qué no los juzgaron en Estados Unidos? Si ellos cometieron delitos allá. Entonces nosotros hemos exigido que los que vengan traigan su expediente. Imposible, pues. Porque ellos te ponen ahí lesiones, más nada. Tú no sabes lesiones a qué se refiere, si fue que lo lesionaron a la persona. No hay un mínimo orden en lo que están enviando a los Estados Unidos, un desorden lo que tienen. Tal es el desorden que ellos desde el primer momento están esperando que nosotros ratifiquemos lo que ellos anunciaron, que todos eran del Tren de Aragua sin ser del Tren de Aragua. Si alguien tiene cuenta con la justicia, miren, nosotros no se lo perdonamos y se lo decimos a ellos. Me montó en el avión precisamente es hablarle de eso a ellos, del procedimiento, y ellos saben ya cuando se están bajando del avión que el que tenga cuenta inmediatamente es atendido bajo esas condiciones, bajo las condiciones de tener alguna deuda con la justicia. Ahí está más que claro. Solo que hay una manipulación perenne. Si Diosdado les da la mano, no, es que sí, bueno, ya, es que claro, viene con sus socios, todos son del Tren de Aragua. O es algo montado. Este último, en el penúltimo vuelo antes de este que llegó en la madrugada, un joven que, no sé, al parecer fue detenido allá en los Estados Unidos, no sé, le pegó a un funcionario de la policía en Nueva York, y entonces le sacaron eso y colocan cuando está llegando, abre los brazos y le da las manos a Diosdado, y entonces colocaron: ahí está, ve, este es otro miembro del Tren de Aragua, miren cómo lo recibe su jefe, Diosdado Cabello, aquí estas son las pruebas contundentes. Para ver la prueba. No, le metió un golpe a un funcionario policial en Nueva York, pues, le pegó, pues, o se dieron. Claro, en el expediente aparece que él agredió al policía. Ya por eso es miembro del Tren de Aragua. Ese chamo. Y agredió a un policía y después lo soltaron y lo deportaron y ya, y está aquí. Miren, también está la noticia por un tatuaje sobre autismo, el caso de Nery Alvarado, otro migrante venezolano secuestrado en El Salvador. La administración de Donald Trump ha deportado injustamente a ciudadanos sin pruebas, acusándolos de estar vinculados con el Tren de Aragua. Uno de los casos más indignantes es el de Nery Alvarado, un migrante venezolano honesto que fue enviado a la megacárcel de El Salvador solo por tener tatuajes. El migrante venezolano, quien trabajaba como panadero en Dallas, fue detenido por el Servicio de Migración y Control de Aduanas ICE en febrero. Durante su interrogatorio, los agentes le preguntaron por sus tatuajes, uno de los cuales es un lazo de concientización sobre el autismo en honor a su hermano de 15 años. Tras revisar su teléfono y no encontrar ninguna vinculación con el Tren de Aragua, un agente le aseguró que no tenía nada que ver con el Tren de Aragua. Sin embargo, días después fue trasladado sin explicación alguna a la megacárcel de El Salvador. Bueno. Uno más. Imagínense ustedes. Un chamo que lo que estaba haciendo... Dígame si me agarran a mí y a los que me vean los tatuajes de Chávez. Ahí está. Este es un narcoterrorista del Tren de Aragua y del régimen de Maduro. Bueno, 7:38 de la mañana, vamos con una cancioncita y a la vuelta tenemos el primer contacto informativo internacional, y si no, seguimos con el desarrollo de la noticia. 7:43 de la mañana.
mañana y a esta hora tenemos nuestro primer contacto internacional y nuestra brújula informativa se mueve directamente a Europa con nuestro corresponsal Pascual Serrano. Y ahora Venezuela News se mueve a España. Buenos días, Pascual. Bueno, buenas tardes por allá. ¿Cómo estás? ¿Cómo está, Pascual? Muy bien, buenos días. Cuénteme, ¿cómo va la cosa por allá? Bien, aquí van pasando cositas. Vamos pues, vamos a la noticia. Bueno, empezamos con unas cifras que imaginen si se hubieran dicho en Venezuela o en Cuba. Pues parece que las muertes en las comisarías españolas en el último año que se han notificado, el 2023, superaron a todos los años anteriores. Según un informe del Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura, hubo 16 muertos en las comisarías y 460 intentos de suicidio. Pero es que además hubo 1.604 casos de autolesiones, que suponen 400 más que el año anterior. A todo esto, en el Centro de Internamiento de Extranjeros, que es un sitio donde se ponen, donde ingresan a extranjeros que no han cometido ningún delito, simplemente no tienen los papeles en regla, hubo 77 agresiones, 37 autolesiones y 9 intentos de suicidio. Y algo similar ocurría en los centros de menores, donde hubo 973 agresiones, 750 autolesiones y 82 intentos de suicidio. O sea que imagínense el panorama de las comisarías españolas como de saludable es. Horrible, ¿no? 16 muertos, 460 intentos de suicidio y 1.600 autolesiones en 2023. Ay, Dios mío, el mapa del horror en las comisarías. Vamos con la siguiente noticia. El Jardín Europeo, que diría Borrell. Bueno, pues en España parece que nos enteramos de las previsiones de gasto militar por el secretario general de la OTAN y no por nuestro presidente. El secretario general de la OTAN, Mark Rutte, dijo en Varsovia anteayer que España llegará al 2% del PIB de su gasto en gasto militar este verano. Lo que pasa es que a continuación llegó Pedro Sánchez y dijo que no, que es lo que había hablado con la OTAN, es que intentará llegar a ese 2% lo antes posible, preferiblemente antes del 2029. Total que expresó su malestar con el secretario general de la OTAN, dijo que fue inapropiado lo que ha dicho en nombre de otros gobiernos y le ha pedido que lo aclare. Así que, pues eso, imagínense qué panorama es este en el que el secretario general de la OTAN nos va diciendo no lo que tenemos que gastar, sino lo que vamos a gastar sin que todavía nuestro presidente nos lo haya contado. Imagínate. Seguimos con la siguiente noticia, Pascualiño. Seguimos hablando de soldados y militares y armas. Macron ha anunciado que una fuerza militar de algunos países europeos irá a Ucrania si hay un acuerdo de paz. Se ha reunido con 31 países ahora para decidir que se va a mandar una fuerza militar cuando haya un acuerdo de paz en Ucrania con Rusia. Él llama que es una coalición de voluntarios. De momento, de los 31 se han apuntado nada más y nada menos que 2, Macron y el Reino Unido. Los demás están muy de acuerdo, dicen que apoyan mucho a Ucrania, pero no ven aún muy bien eso cómo va a ser. Entonces, fíjense la cosa que curiosa es. Primero, que lo normal en la historia de la humanidad es que los gobiernos reclutan soldados para las guerras. Pero no, Macron está reclutando soldados para cuando se acabe la guerra. Lo siguiente es que el único país que le ha confirmado que le va a acompañar es el que no está en la Unión Europea, que es el Reino Unido. Y por último, que todos teníamos claro que las tropas de paz legalmente en la comunidad internacional son los cascos azules, que son los que aprueba el Consejo de Seguridad. Pero no, aquí Macron va organizando grupos de amiguetes que van a garantizar la paz en lugares del mundo en los que no pinta nada y donde de hecho no estamos ni sentados en las negociaciones de paz. Qué locura eso, ¿no? Cómo dejaron abandonado a este personaje después de tanto apoyo, después de tanta locura, después de tantas operaciones mediáticas, de marketing político. Y bueno, ahorita quedó, digamos, en el ostracismo, en un lugar muy oscuro de la historia. O está quedando, aunque anda todavía por ahí loco diciendo que quiere matar a Putin, que lo va a asesinar, y pare usted de contar. Pero bueno, seguimos con más noticias, señor Pascual.
Bueno, como saben, es noticia en el mundo los aranceles que Trump va a poner a los coches extranjeros del 25%. Eso tiene muy enfadado y muy disgustado y muy desconcertado a los europeos de la industria del automóvil, que es una industria muy importante de exportaciones a Estados Unidos. Háganse una idea de que exportamos 40.000 millones de euros en vehículos a Estados Unidos, más de la mitad en Alemania. Claro, hay un detalle que no están contando los europeos y no se está recordando. Y es que precisamente esa es la misma medicina que nosotros le pusimos a China. El pasado octubre la Comisión Europea confirmó unos aranceles a las importaciones de coches eléctricos chinos entre el 17 y el 35%. Y entraban en vigor el 30 de octubre. Todo eso se sumaba a un 10% ya más de aranceles que teníamos con todos los coches chinos, eléctricos o no, ¿no? O sea, fíjense que esperaron a que se pasaran las elecciones europeas porque sabían que esa medida era impopular dentro de Europa, porque suponía que la gente se le iban a encarecer los coches chinos, que eran los más económicos. Bien, la medida además era doblemente estúpida, porque muchos de los coches que se importan de China son de empresas europeas, como por ejemplo BMW y Volvo, de tal manera que los coches que se iban a carecer en Europa eran de empresas europeas. Total, que ahora tenemos que los coches que enviamos a Estados Unidos se encarecen porque los aranceles de Trump, que los coches que traemos de China los encarecemos por los aranceles y los coches europeos que se fabrican en China también se encarecen por los aranceles. Así que en este bucle se ha metido Europa con los coches y los aranceles en solito. Dios mío, este tema de la guerra arancelaria es una cosa que pica y se extiende y que no solamente se utiliza, digamos, como una herramienta disuasiva, sino por el contrario también es una herramienta en contra de los propios amigos de Trump. ¿A dónde irá a parar esto? Vamos con la última noticia que me llama mucho la atención. Usted siempre termina con una perla informativa. Dígame, por favor, señor Pascual. Bueno, pues la última noticia es que el Ministerio de Defensa de Ucrania está difundiendo un vídeo en el que se aparece lo siguiente. En la cuenta de TikTok, que además les he pasado el vínculo, aparece el periodista que entrevista, tiene a 3 chicas ucranianas, como no, altas, jóvenes, guapas y rubias, y les pregunta algo así como ¿cuánto cree que necesitan dinero que debe ganar un hombre para poder salir con ellas? Y entonces ellas todas pispiretas, una dice que entre 2.000 y 4.000 dólares, otra 3.000, que con ese dinero, pues bueno, pues con lo que necesite sería suficiente para poder vivir en Kiev y alquilar un piso, ir a restaurantes. Y nada más decir eso, se vuelve a la cámara el periodista y le dice: si usted como yo se pregunta dónde ganar una cantidad tan grande de dinero, hay una respuesta. Un contrato de 1 año con las Fuerzas Armadas ofrece esta oportunidad. 1 millón de hryvnias, 24.000 dólares por firmar el contrato, además de 120.000 hryvnias, unos 2.900 dólares al mes como mínimo, como apoyo para el mantenimiento junto con los pagos de combate. En total se pueden obtener 2 millones de hryvnias, 48.000 dólares, es lo que dice el presentador. Usted está sano y también es fuerte e inteligente. Firme un contrato y gana hasta 2 millones de hryvnias al año. Es decir, ese es el sistema que tienen. Salen ahí unas chicas que dicen que si quieres salir con ellas, pues es muy sencillo. Tienes que ganar un dinero que te lo da el ejército si te vas allí. Claro, lo que no sé es si efectivamente con ese dinero la chica se podrá alquilar un apartamento en Kiev y se podrá ir a los restaurantes. Pero quien no podrá, supongo que será él, que tendrá que estar allí en el frente luchando contra los rusos. Y que puede terminar muy mal eso, ¿no? Aparte. No sé yo si nos compensa la chica rubia ucraniana yendo a Rusia. Yo casi prefiero quedarme sin la chica rubia ucraniana, la verdad. Sí. No, mira todas las estrategias que ha utilizado el señor Zelensky, que a propósito, en estos días también le volvieron a tomar una foto en el Times. Y sale con el Kremlin quemado atrás en un cuadro. Y ayer salió con la locura esta de que hay que asesinar a Putin. Mientras que ya muy pocos países, incluido la Unión Europea, están acompañando. Nada más lo acompaña Macron y el Reino Unido en este periplo por su devastación como país. Y bueno, el territorio que cada vez es más ruso
y que... Te acompañan, pero cuando acabe la guerra. No es ahorita. Yo pensé que la acompañaban ahorita, iban a ir al frente. No. Luego, cuando acabe la guerra, ya si eso vamos nosotros. Imagínate, Dios mío, después de la derrota. Bueno, eso es un verdadero amigo. Después de la derrota es que uno lo acompañan los verdaderos amigos, no en la victoria. Pero bueno, son las 7:54. Muchísimas gracias, señor Pascual Serrano, por todo este abordaje informativo, por lo que está pasando en el ámbito comercial, los aranceles, Ucrania y esta locura de mecanismo de captación para que puedas hacer parte del ejército ucraniano, que andes con una muchacha de OnlyFans ucraniana. Seguimos con más. Mosca Pascual. A buscar ya Valencia. Mosca Pascual, no te vayas a ir a la guerra por la muchacha ucraniana. Ojo. No. Yo me quedo con una española. Muy bien, Pascual. Haga caso. 7:54 de la mañana. Chao, Pascual. Vamos a una cancioncilla y ya llegamos con más de Ni tan calvo ni con dos pelucas. Y 7 minutos de la mañana. Seguimos con el desarrollo de la noticia. Por acá tenemos: María Corina Machado confiesa que asfixiar al gobierno es parte del plan sin importar las consecuencias a los venezolanos. La vocera de la ultraderecha, María Corina Machado, confesó que asfixiar al gobierno de Venezuela es parte del plan violento y oscuro en contra del país sin importar las consecuencias del pueblo. En una entrevista dijo que apretar al gobierno es la tarea de ese sector golpista, aunque sean millones de venezolanos lo que se van a perjudicados por las sanciones, el bloqueo y otros métodos usados por Estados Unidos. Por ahí tenemos el audio, vamos a escuchar. Sí, apretar al régimen nos puede afectar, aunque tú de ti te dice, incluso si eso nos afecta en el corto plazo, eso es crucial para asfixiar esa estructura represiva. Esta es una desgracia. Mira, Porque no solamente el tema de la asfixia ya se está viendo debido a las sanciones que generaron estos personajes, con el tema de la OFAC, con el tema de la Chevron, con el aumento del dólar, que también es producto, digamos, de este tipo de sanciones que afectan, digamos, la economía nacional. Y no te asfixian no solamente en el ámbito venezolano, también te asfixian en el ámbito internacional. Yo he visto muchos youtubers y muchos tiktokeros, todos asustados porque no saben qué les deparará el destino. Y esos mismos youtubers y tiktokeros fueron los que hicieron la campaña a favor de María Corina Machado. La estigmatización afuera y la creación de condiciones para afectar la economía adentro es una de las claves de este panorama político que estamos viendo en estos días. A los venezolanos que se quedaron, voy a aumentar el dólar, que se asfixien, como lo dice ella, económicamente, en términos de medicina, en términos de alimentos, y a los que están afuera, que los persigan las autoridades migratorias de los Estados Unidos. Estoy hablando del caso de los Estados Unidos, ¿verdad? En donde ellos ya están diciendo, mira, el sueño americano se nos convirtió en una pesadilla americana. Yo no puedo dormir tranquilo. Yo iba a traer a mi mamá en estos días. Ayer vi un podcast de un chamo que es de Valencia. Yo iba a traer a mi mamá. Y bueno, yo ahorita no sé, porque tú sabes que uno puede pedir un familiar. Y ahorita no sé cómo hacerlo. Yo no puedo dormir porque es que no sé si en algún momento determinado me tocan la puerta. Eso está pasando ahorita. ¿Y quién es la culpable de esto? Ellos, María Corina, Leopoldo López, Julio Borges. Sus hijos bien, tranquilos, estudian en universidades carísimas, en donde el año puede costar $500,000, $300,000 al año. Cuidado y si más. A ellos no les interesa que aquí se aumente el dólar o el bolívar referente al dólar, no les interesa. No les interesa en absoluto que usted vuelva al 2014 y al 2017, cuando aquí hubo escasez de alimentos, que no va a pasar ahora, ojo, que no va a pasar. Pero que si afecta a la economía, sí, claro que la afecta. Por supuesto. Claro que la afecta. Aunque ellos intenten
lavarse la que yo cara. diga, no, eso es culpa de Nicolás, eso es culpa de Nicolás. Y diciendo a través de encuestas de maletín que el 99,99% apoya las sanciones contra el país. Porque ellos se tratan de lavar su rostro manchado, diciendo que todos los venezolanos apoyan las sanciones contra su mismo país. Yo de verdad, es que estoy pasando por un momento muy difícil de mi vida en el ámbito de la rechera que cargo. Y cuando vimos ayer, o sea, que ustedes vieron ayer cómo todo estuvo cronometrado. Sale Marco Rubio, nos amenaza con una invasión militar. Se burlan de nosotros con un mapa del 70%, sin el 70% del territorio del Esequibo, ¿verdad? Estoy que me lanzo a gobernador del Esequibo para ponerle más picante a esa elección. Sale María Corina, dice, vamos a asfixiarlos como una delincuente, como una asesina. Hannibal Lecter se quedó pendejo, como cuando te secuestran en la casa y está la policía al lado para que nada, con la pistola en la cabeza. Esa es la graficación que hay que hacer. Estamos creando las condiciones. Si se tienen que ir como se tengan que ir. Los vamos a secuestrar, no le vamos a dejar entrar alimento, le vamos a subir el dólar. Y a los que están afuera los vamos a perseguir a través de la ICE, a través de las autoridades migratorias. Para mandarlos a El Salvador y que allá los torturen psicológicamente. O, Lenín, lo otro más fácil, o para que los traigamos para acá y entonces ellos después digan, mira, esa gente que está acá, si quieren que se acaben todos sus problemas, vuelvan a las calles. Ese es el otro plan. Y está más que claro. Salgan a tumbar a Nicolás Maduro si quieren tener una vida linda, hermosa. Ese es el otro plan. Y eso hay que decirlo. El plan de María Corina. Entonces, ayer hasta se ganó el premio a una fotografía. Una fotografía normal, hermano. ¿Ah? Ustedes no han visto a nuestro fotógrafo Carlos Foucault, nos les mete 3 cachetadas a la fotógrafa esa que se ganó el premio de María Corina. Hermano, pero esos son premios que los pagan. Claro, los pagan para. Porque ella ayer salió, recuerda que duró como 3 semanas escondida, borracha todos los días ahí pidiendo. Cayéndose a vino. A vino y quizás a polvos mágicos. La única cosa que la envidio, porque como tengo la dieta esa que me mandaron, me prohibieron hasta el vino. Dios mío, qué horrible es mi vida. Miren, a propósito de esta noticia, también ayer María Elvira Salazar confiesa que María Corina Machado está detrás del bloqueo petrolero y la deportación de venezolanos. Esto lo dijo la María Elvira. No saben todo el capital político que hemos puesto para eso. La congresista de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, María Elvira Salazar, confesó que la vocera de la ultraderecha, María Corina Machado, está detrás del bloqueo petrolero contra Venezuela. En un video difundido en redes sociales, manifestó que haría todo lo que María Corina Machado le diga. Por ahí tenemos el video, vamos a escucharlo. Que ella nos diga lo que ella considera que hay que hacer. Yo voy a hacer lo que María Corina me diga, sea lo que sea. Ella me dijo, esa es la verdad. Si mañana ella considera que yo no sé, hay que hacer otra cosa, yo voy a hacer lo que ella me diga, porque ella es la que está dentro y ella es la que sabe y ella es la líder de la oposición. Hasta ahora nos está diciendo de lo que acabo de decir, que no puede haber dinero americano. Pues que no puede haber dinero ni americano, ni de Repsol, ni de los italianos, ni de nadie que esté sacando de PDVSA y vendiendo en el mercado internacional y entonces después dándole una tajada a Maduro. Es que no se puede. Claro que no. Que es lo que Chevron no puede hacer. Y por eso ese ha sido. Ustedes no saben todo el capital político que hemos puesto para eso. Gracias. No, eso ya está, porque ahora se van a ir, ahora pidieron 60 días, pero bueno, ahí está. Ahora, la parte migratoria es la otra pelea que hay que tirar, que es la que estamos mirando a ver cómo hacemos, y esa es durísima también. Nosotros somos sus aliados porque ustedes son nuestros constituents. Fíjate, vamos por partes. Lo que dice esta señora, la jefa de los Crazy Cubans,
de los cubanos locos de la calle 8 en Miami, María Elvira Salazar, ella primero dice: hemos puesto todo nuestro capital político. ¿Cuál es el capital político? Bueno, presionar al gobierno de Donald Trump para que se vaya a Chevron de Venezuela. Ya eso fue lo primero que hicieron, fíjate, para que no entre por allí dinero a Venezuela. Fíjate lo otro que dice: estamos trabajando duro para que la ENI, los italianos, y Repsol, los españoles, también los bloqueen. Ya bueno, Trump amenazó que les iba a aumentar los aranceles del 25% si compraban petróleo venezolano. ¿A quiénes son estos? Bueno, ENI de Italia, que compra petróleo en Venezuela, Repsol de España, que compra petróleo en Venezuela, Total de Francia, y todos estos. Resalience de India. Ahí lo está diciendo esta señora, la Crazy Cuban, María Elvira Salazar. ¿Y quién le dijo todo esto? ¿Quién le planificó todo esto, como lo dice ella? Yo voy a hacer lo que me diga María Corina, que es la que está adentro y ella es la que sabe qué hay que hacer para bloquear, para que no entre plata, no le entre plata a PDVSA. Esa es María Corina Machado, una enferma de odio, una mujer que dice: si yo no soy la presidenta de este país, entonces bueno, anarquizar el país completamente, destruir su economía por completo. Esto es lo que es esta señora, esta demonia, esta sayona llamada María Corina Machado. Pero esta señora tiene que ir en cualquier momento presa, tiene que rendirle cuenta a la justicia por traición a la patria, por todo lo que le ha hecho a Venezuela. Esto no se puede quedar así. Esta señora tiene que pagar todo el daño que le ha hecho al pueblo venezolano. Carlos Alino. No, estoy apegado a tus palabras y a propósito de todo esto, lo que dijo esta María Elvira Salazar, que es otra loca desaforada, así como lo es Riget Scott, así como lo es Marco Rubio, y así como lo son todos estos personajes que, imbuidos en el odio, prefieren llevar a la gente a la muerte para lograr sus objetivos políticos. Pasó en Cuba con el bloqueo económico y lo pretenden hacer ahorita, y al subir un poco los decibeles del sonido de las sanciones económicas que afectan a la población en su conjunto, no afectan a los chavistas, no afectan a Nicolás Maduro en Miraflores, no afectan a toda la población en general, a los que nos quedamos aquí en Venezuela, a los que sorteamos las dificultades del 2014, a los que sorteamos las dificultades del 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 llega la pandemia, 2021, 22, 23, empezamos nosotros a levantarnos como pueblo, a mejorar las condiciones, a que el empresariado nacional, a que los trabajadores, a que la gente que se quedó en Venezuela fortaleciera su espíritu nacional en función de los intereses territoriales, a que nos hayamos convertido en 2, 3 años en consecutivo con el país con mayor crecimiento económico, a pesar de las sanciones. ¿Y qué es lo que quieren ahorita? Bueno, quieren, digamos, perfeccionar la maquinaria de muerte, las medidas coercitivas unilaterales. Pretenden perfeccionar, atacar, estigmatizar, rodear a través de guerras comerciales a cada una de esas empresas que tenían, digamos, el interés. Porque el petróleo está acá, papito, te guste o no. El petróleo está en Venezuela. En el Medio Oriente en cualquier momento se prende una guerra con Yemen, por donde pasa el 30% del petróleo mundial. En cualquier momento se puede prender un conflicto de alta densidad con Irán. ¿Y a dónde vas a encontrar el petróleo? Aquí en Venezuela. Y no lo tiene María Corina en Los Chorros. Lo tenemos nosotros. El presidente Nicolás Maduro dirige la política a través del Ministerio de Hidrocarburos. Y nosotros lo que hemos exigido es respeto a nuestra institucionalidad.
Ah, pero bueno, como volvieron los locos, los puro mono con hojilla, entonces ellos prefieren, por un lado, la señora de Seguridad Nacional, ir para El Salvador, viendo a los latinoamericanos como si fuesen un teatro del terror, unos campos de concentración ahí, con unas cámaras atrás, como si fuesen basuras humanas. Ahorita está la señora en Colombia. En Colombia. Vamos a ver si Petro le dice algo. Y por el otro lado, en el Caribe, está Marco Rubio, desde Jamaica, pasando por donde está un personaje nefasto de la política, que es el señor Irfan Ali, dispuesto a entregarse y abrir las patas, que es lo único que él ya sabe. Las abrió. Él tiene años abriéndolas. Pero ayer las terminó de abrir por completo. Sí, claro. Pero bueno, 8:21, cancioncita. Sí, A la señor. vuelta con más noticias. Y 31 minutos de la mañana, seguimos con el análisis de la noticia. En esta noticia en materia internacional, Florida evalúa permitir trabajar a menores desde 14 años para evitar contratación de migrantes. La legislatura de Florida evalúa permitir el trabajo a los menores desde los 14 años para evitar la contratación de migrantes. Este martes el ente inició un debate sobre el proyecto de ley que pretende alterar las leyes laborales para menores de edad. Seguidamente, este miércoles, un comité del Senado de Florida avanzó en la discusión del proyecto de ley SB 918, el cual elimina las protecciones para los adolescentes en materia laboral. Asimismo, el instrumento propone permitir el trabajo a menores desde los 14 años, reduciendo la edad mínima para trabajar. En este contexto, Florida también propone aceptar los turnos de trabajo nocturnos para los menores de 14 años durante días escolares. Con esta medida, dicho estado de Estados Unidos busca evitar la contratación de personas migrantes en situación irregular. Pero es que también pueden meter gente de niños de 6 años, no sé, ¿por qué se están poniendo tantos límites? Imagínate que para no contratar migrantes hay que recurrir al trabajo infantil, a la explotación laboral infantil y contratar gente de 14 años. Imagínate la locura de lo que está pasando en Estados Unidos, la pesadilla americana, pues ya no puede ser un sueño. Ya para muchos no es un sueño, ya para muchos es una pesadilla, como la muchacha turca que en estos días la metieron presa unos agentes del servicio secreto que iban de civil, como lo que planteó el día de ayer el otro imbécil, el imbécil consumado y contumaz de Marco Rubio, quien le advierte a estudiantes extranjeros: si vienen a protestar, Estados Unidos les revocará la visa. Ellos que hablaban de la libertad, ellos que hablan de que la gente se puede expresar, que Venezuela es la única dictadura, de que Cuba es la dictadura. El jefe de la diplomacia de Estados Unidos, Marco Rubio, informó de la cancelación de visas a más de 300 manifestantes que calificó de lunáticos. Ser lunático es protestar en contra de la guerra de Israel, que está asesinando niños, que asesinó a más de 50.000 personas, que destruyó el 80% de la infraestructura de Palestina. Ser lunático es tener una posición frente a lo que están haciendo, el desastre que hicieron en Siria, en el Líbano, y pare usted de contar. O sea, ser lunático es que uno no pueda tener una conciencia crítica frente a lo que está pasando con los migrantes en los Estados Unidos. Al ser cuestionado durante una visita a Guyana sobre reportes de anulación de visados, Rubio respondió: van quizás más de 300 en este momento. Lo hacemos a diario, imagínate. Cada vez que encuentro a uno de esos lunáticos. Afirmó que todos los países del mundo tienen derecho a decidir quién entra y quién no. Bueno, está bien, está bien. Nosotros también tenemos derecho a meter preso a María Corina. Si vamos por eso. Así es. Bueno, son las 8:35 minutos de la mañana. A esta hora, nuestra brújula informativa se mueve hacia Cuba. Cuba. Señor. Y ahora, Venezuela News se mueve a Cuba. Señor Necio, ¿cómo está? Muy buen día. Hola, Pedro. Bueno, ese fondito que le pusieron. La Habana. Sí, ¿verdad? Desde La Habana, ¿me escuchan bien? Sí, te escuchamos súper bien, hermano. Cuéntanos. ¿En dónde estás? ¿Cuál es ese parque, Parece hermano? el Vedado, ¿no? Oye, no, estoy en uno de los paseos, suelo hacer algunos reportes desde acá, uno de los paseos de la zona de playa. Ajá. Es uno
municipios también muy céntricos de La Habana. Y bueno, el día a día normal, por este paseo las personas suelen hacer ejercicio a esta hora. Hay muchas personas corriendo alrededor de mí mientras yo estoy haciendo este reporte, haciendo un poquito de ejercicio mañanero y nada, es lo que ocurre en la normalidad de una mañana en La Habana. Así mismo, hermano. Cuéntanos, hermano, ¿qué noticias nos tienes preparadas para el día de hoy? Oye, pues mira, quería comenzar, ahí estaba escuchando el tema que estaban hablando y justamente quería comenzar por la gira de Marco Rubio en el Caribe. Tenemos noticia en los principales medios de comunicación del Caribe y más allá también. La gira que está haciendo el secretario de Estado Marco Rubio por varios países del Caribe, en este caso 3, va a incluir una visita a Jamaica, bueno, ya estuvo en Jamaica, a Guyana y a Surinam. Los objetivos de Estados Unidos para esta visita, vamos ahora a comentarlos, son especiales. Yo creo que llevan un paréntesis porque son realmente curiosos y tienen que ver con mucho de lo que Estados Unidos está buscando en este momento, en este inicio todavía del segundo periodo presidencial de Donald Trump. Principalmente, bueno, está buscando desarrollo económico en el Caribe, desarrollo energético, buscando hacer alianzas en el Caribe que tengan que ver con el tema energético, esto, bueno, específicamente en el caso de Guyana, pero también está buscando desmantelar, asimismo ha trascendido en los principales medios de comunicación, está buscando desmembrar la dependencia, como la ha llamado, que tienen los países del Caribe del petróleo venezolano. Bueno, aquí sabemos que todo el tema de ExxonMobil, de la pieza que significa Guyana en este tablero geopolítico por el petróleo que está tratando de mover Estados Unidos precisamente para afectar a Venezuela, y justamente este es uno de los objetivos primordiales de la gira de Marco Rubio en el Caribe. Quitar la dependencia que tiene el Caribe del petróleo venezolano, o sea, buscar otras alternativas para el Caribe, como si Estados Unidos en todos los años que lleva de conversaciones bilaterales con el Caribe hubiese asegurado alguna forma de desarrollo humana, económica para el Caribe. Sabemos que no es así, sabemos que los países del CARICOM, los países del Caribe han tenido que buscar alternativas justamente porque Estados Unidos los ha dejado desamparados. Y ahí nacen alternativas como CARICOM, ahí nacen alternativas con Cuba, que ha dado mucho apoyo al Caribe, principalmente en misiones médicas. Ahí nacen alternativas como Petrocaribe, como el ALBA, que siempre le ha tendido las puertas, le ha abierto las puertas y le ha tendido la mano al Caribe. Entonces los países del Caribe están recibiendo hoy esta visita de Marco Rubio con muchos intereses de Estados Unidos avanzar en su agenda imperial. Así tenemos que verlo. Y otro de los detalles, acabo de mencionarlo, por los que Marco Rubio está yendo al Caribe, es justamente para explicar a los países del Caribe, a los miembros de la comunidad del Caribe, por qué Estados Unidos está tratando de, digamos, derogar las misiones médicas cubanas. ¿Por qué Estados Unidos está eliminando los visados a funcionarios médicos, personal sanitario, personal de la salud de Cuba? Justamente la comunidad del Caribe está muy indispuesta con esta situación porque para ellos es vital el desarrollo de las misiones médicas cubanas. No ocurre como en otros países que quizás se puedan dar, digamos, el lujo, vamos a ponerlo así, de tener misiones médicas cubanas o no. No, para el Caribe siempre ha sido vital para su desarrollo las misiones médicas de Cuba, el apoyo internacional que le da Cuba mediante los servicios médicos. Y justamente Marco Rubio está yendo a justificar por qué ellos no quieren a los médicos cubanos en el Caribe y no quieren a los médicos cubanos en ninguna parte. Entonces tenemos que abrir de aquí, tenemos que poner esto en contexto. No está yendo el Caribe solo a, oh, qué bonito el Caribe, o vamos a hacer relaciones, o vamos a establecer negociaciones, sino que está yendo a impugnar a Venezuela, está yendo a impugnar a Cuba, está yendo a explicar por qué Cuba y Venezuela se deben hundir y por qué el Caribe no debe apoyar a Cuba y a Venezuela. Ante esto, la respuesta de Cuba y Venezuela debe ser una respuesta históricamente, o sea, la respuesta que históricamente han dado, que es una respuesta de solidaridad, de acompañamiento, de desarrollo mutuo sin imposiciones. Entonces, bueno, esto está abierto. Marco Rubio está en el Caribe, Marco Rubio está haciendo una gira por el Caribe y tenemos que ponerlo en contexto para explicarlo a las audiencias y que se sepa bien cuáles son sus intereses.
Así mismo, hermano. Imagínate, no lo habíamos visto desde esa perspectiva, pero el solo hecho de cuando pretendían decir de que los médicos cubanos, o con los médicos cubanos se hacía como una especie de trata de personas, ¿no? Y la estigmatización que siempre se ha tratado de generar con respecto a esas misiones médicas que han llevado salud no solamente a países como Venezuela, también a países como Brasil y países europeos, sobre todo en el contexto del COVID. Y bueno, esa arremetida por un lado de la señora de seguridad, de la secretaria de seguridad, que fue a ver las cárceles como un show dantesco, y el Marco Rubio tratando de lanzar una serie de alertas y hasta amenazas de invasión militar en contra de Venezuela. Seguimos con más noticias, señor. Y ahí mismo podemos hacer un pare, y es precisamente en Kristinoen, que anda por las cárceles de El Salvador como si fuera, digamos, un paseo, como si fuera un tour turístico. Ya hemos visto en redes sociales que esta señora se ha grabado, como suele hacer el gobierno de Nayib Bukele, siempre ejecutando productos propagandísticos para dar voz a lo que ellos están haciendo y como que irlo naturalizando. Esta señora se ha grabado con una gorra, como si fuera una youtuber, en medio de una cárcel, con presos detrás, amenazando, justamente tuiteando, amenazando, diciendo: si no se van de nuestro país, los vamos a cazar. Esta fue la palabra que usó, el verbo cazar. Si no se van de nuestro país, los vamos a cazar y pueden terminar en una cárcel de El Salvador. O sea, ya de por sí estoy usando una amenaza con las cárceles de El Salvador, que son cárceles que ya sabemos que no tienen garantías de derechos humanos, que no tienen garantías y que están llevando a cualquier migrante común hacia allí. Entonces hoy la amenaza es: los vamos a cazar, pero no solo los vamos a cazar, sino que los llevamos a una cárcel de El Salvador. O sea, cuídense, váyanse de nuestros países, no los queremos migrantes, los despreciamos. Esta es la retórica que vemos que está ascendiendo dentro del trumpismo, y esta señora, bueno, ha paseado las cárceles de El Salvador con el ministro de Seguridad, se ha grabado video, ha tuiteado, ha firmado un nuevo memorándum, un nuevo acuerdo de seguridad que va a incluir más traspaso de información sobre migrantes y sobre todo este tipo de personas entre El Salvador y Estados Unidos. Así que vemos cómo el tema Salvador, el tema Estados Unidos sigue siendo noticia, sigue dando noticias, porque es impresionante. Nunca quizás en la historia habíamos visto algo parecido. Y sí, Estados Unidos sigue usando El Salvador como una exportación de servicios penitenciarios, y de servicios penitenciarios que hasta ahora todos los medios dicen lo mismo: no se tiene información sobre los presos que están llevando allí, no hay veracidad de que sean terroristas, no hay pruebas de que sean delincuentes, no existen, no han dado esta información a la luz pública, y por eso tiene que seguirse condenando desde los mecanismos internacionales, pero también desde el periodismo que hacemos acá. Eso es verdad. El presidente ayer también lo señalaba y decía: mira, pero ven acá, ¿dónde está la información de nuestros presos? No le dan la información ni siquiera a los abogados que fueron contratados por el gobierno, al bufete de abogados que fue contratado por el gobierno venezolano para tener la información sobre si tienen problemas jurídicos, legales. Bueno, ya sabemos que no tienen problemas en El Salvador. O sea, supuestamente cometieron delitos en Estados Unidos y los mandaron para otro país en donde no habían cometido delitos. Pero bueno, estamos a la espera de que esto se pueda esclarecer, aunque es muy sombría la política y más llevada por el secretario de Estado, Marco Rubio. Seguimos con más. Nos acaban de informar que se cayó la comunicación. Se cayó la comunicación. Se cortó. Bueno. ¿Sí? Bueno, si podemos retomar antes de terminar el programa, son las 8:44 de la mañana. 8:44 de la mañana, salimos indemnes porque esta semana estuvimos de lunes a viernes. Así no es. fallamos ningún señor, día. no fallamos. No fallamos ningún día, así que bueno. Ya creo que llevamos 3 semanas. 3 semanas sin fallar. Invictos. Bueno, tú fallaste la semana pasada un día. Ay, Dani, pero nosotros, tú Creo ya que es sí. difícil que fallemos, ¿verdad? Nosotros como que nos gusta más, Yo ¿verdad? llevo 3 semanas invicto. ¿Por qué yo fallé la semana pasada? No me acuerdo. Yo sí. No me acuerdo. Yo sí, pero no lo voy a decir en vivo. Ok, muy bien. 8:44 minutos de la mañana, vamos con una cancioncita y a la vuelta seguimos con más noticias. Pedro, allá desde Cuba, acaba de salir esta
este video, bueno, o lo encontramos a través de un periodista. Uy, me pegó. Un periodista se llama Aníbal Garzón, dice: Marco Rubio va a Jamaica a hablar mal de las brigadas médicas cubanas, y el primer ministro jamaiquino, Andrew Holness, le calla la boca diciendo: los médicos cubanos en Jamaica han sido de gran ayuda. Este imbécil estructural ya está recibiendo nuevamente, bueno, que en el Caribe también la cosa se está moviendo. No te creas que en el Caribe este personaje con este ímpetu y este deseo de convertirse en un elemento racial supuestamente superior, pues bueno, pueda lograr sus objetivos. 8:50 de la mañana, 8:50 de la mañana. Mientras vemos, sí, ya lo ahí está. Vamos, Pedro, te tenemos. Hola, Pedro. Acabamos de qué bueno verlo nuevamente. Acabamos de leer la noticia de que le contradijeron a Marco Rubio con las misiones médicas cubanas. El primer ministro de Jamaica dice: son necesarias aquí en Jamaica. Sí, así mismo es. Era parte de lo que estaba comentando. La comunidad del Caribe no se va a quedar de brazos cruzados, porque, repito, las misiones médicas cubanas para el Caribe son vitales. Solo pueden atender a todas las personas. O sea, Estados Unidos no le va a mandar médicos al Caribe, tenemos que tener esto claro. Estados Unidos no va a invertir $1 en ayuda o servicios médicos para el Caribe. Estados Unidos no va a mandar personal médico al Caribe. Quien siempre ha mandado personal médico a los países más pobres del Caribe, Haití, tras los terremotos, a los momentos de crisis del Caribe, han sido los médicos cubanos. Los médicos cubanos incluso estuvieron en todos los problemas, en todo, digamos, el estallido delincuencial de pandillas que hubo en Haití hace muy poco. Los médicos cubanos se quedaron allí y la misión era quedarse allí porque iban a ser en ese momento más necesarios, porque no se sabía lo que podía pasar y iban a tener que atender pacientes. Entonces esa siempre ha sido la disposición de las misiones médicas cubanas. Justamente ahora quería hacer este paréntesis: en las redes sociales de Cuba, en la televisión cubana, acaban de pasar unas entrevistas a varios médicos internacionalistas cubanos que han cumplido misiones internacionalistas también en el Caribe. Y bueno, las personas están reaccionando porque los médicos prácticamente lloraron en televisión nacional, porque les están tocando algo que es muy sensible para ellos, porque estamos hablando de personas, de médicos que se han ido, han dejado a sus familias en Cuba durante años para ir a ayudar a otros pueblos, para ir a ayudar a personas en el Caribe, a personas muy pobres, en condiciones muy difíciles, pero han estado allí. Entonces, que Marco Rubio los trate de esta forma, que nos trate de ningunear, es algo sensible para este pueblo. Y es bueno también que lo hagan porque muestra otra vez la cara de Marco Rubio, otra vez la cara de ese llamado exilio histórico de Miami, que intenta siempre impugnar, intenta siempre derrotar, atacar al pueblo cubano. Y bueno, el pueblo cubano cada vez los desprecia más. Yo creo que hay una mayoría que los desprecia en Cuba, y es bueno que también muestren su verdadero rostro y se quiten la careta. Así mismo, hermano, así mismo. Ha sido una gira del terror aquí en el Caribe, digamos, estas situaciones sobrevenidas con el señor Marco Rubio, que anda, como decimos nosotros, como mono con hojillas, ofreciendo invasiones militares, defendiendo la ExxonMobil, y bueno, y por otro lado, bueno, los sectores opositores sincronizados con respecto a este tipo de planteamientos por parte de personajes de los que se denominan los Crazy Cuban, ¿no? Los personajes como María Elvira Salazar, y pare usted de contar. No sé si tienes otra noticia a propósito del desarrollo informativo del día de hoy. Quería terminar en este pase con algo que, bueno, este circuito radial tocó ayer. Ayer estuve viendo que estaban hablando de, bueno, toda la tendencia que hay con la herramienta Grok o Group, como se suele mencionar en redes sociales. De X, la inteligencia artificial de X está generando noticias en todos los medios de comunicación, y me parece curioso mencionar, aquí tenemos algunas de las capturas que se han tomado en estos días en la red social X con esta herramienta de inteligencia artificial Grok. Bueno, principalmente se ha hecho muy viral y mediática la postura asumida por Bukele, que trató de como autoelogiarse a través de esta herramienta de inteligencia artificial, preguntando quién era el presidente más popular del mundo, y la herramienta le respondió Claudia Sheinbaum. Entonces, bueno, esto generó una ola de memes, de burlas hacia él, precisamente porque es un tipo ególatra, narcisista, que buscaba un autoelogio a través de la inteligencia artificial. Pero ha habido otras, o sea, hay aquí capturas muy graciosas
como por ejemplo, oye Grok, ¿quién fue el presidente más influyente y carismático de América Latina en el siglo XX? Y este fue el caso de una usuaria llamada Tere Felipe, y dice Grok: Fidel Castro fue probablemente el presidente más influyente y carismático de América Latina en el siglo XX. También tenemos por acá un periodista mexicano llamado Poncho Gutiérrez, que trató de hablar con Grok sobre la estrategia de seguridad de México. Sabemos que la estrategia de seguridad de México está siendo impugnada por la derecha, está siendo cuestionada por los Estados Unidos, y dice Poncho: oye Grok, ¿cuál es la estrategia de seguridad que tuvo mejores resultados? ¿La de Calderón, Peña Nieto o AMLO? Solo responde un nombre y Grok respondió AMLO. O sea, Grok anda muy basado en las redes sociales. Hay alarmas disparadas dentro de la derecha porque lo que pasa es que Grok está respondiendo, está dando respuestas que tienen que ver con un tono de izquierda. Las personas se preguntan qué está pasando aquí. Todo el mundo dice, bueno, en algún momento esto va a cambiar. No puede ser que siga la herramienta de inteligencia artificial disparada de esta forma, sin control, sin censura. Aquí vemos otro caso, por ejemplo, yo mismo en las redes sociales le preguntaba a Grok, bueno, ¿cuál es lo que impide el desarrollo económico de Cuba? ¿Qué es lo que le trae más perjuicio y que impide que Cuba se pueda desarrollar? Y Grok justamente respondía: el embargo de los Estados Unidos. O sea, también hay ineficiencias dentro de la gestión estatal, respondía Grok, pero lo que más daña y lo más cuantificable es el embargo de Estados Unidos a Cuba hace 60 años. También ayer Roy López Rivas, que es un colega aquí del circuito BN, le preguntaba, bueno, Grok, Elon Musk es un fascista y es un peligro para la humanidad. Y Grok le respondía: sí, Elon Musk es un fascista, es un peligro para la humanidad, apoya partidos fascistas en Alemania, apoya partidos fascistas, hace saludos fascistas. Y bueno, esto sigue generando polémicas, generando opiniones, porque justamente es la inteligencia artificial de Elon Musk, sin embargo, está dando estas respuestas. Es algo curioso que está ocurriendo en usuarios de redes sociales y quería tocarlo en este contacto informativo. Yo creo que esa red social o esa inteligencia artificial está influenciada por el G2 cubano, hermano, o por la KGB rusa. O sea, yo creo que esto no es de gratis. Así que bueno, y en cualquier momento le van a cambiar el algoritmo y los mecanismos de respuesta. O le cambia el algoritmo o la va a desaparecer. O la van a desaparecer fácilmente. Acuérdate que Groot también dijo que el dueño de X era un neofascista. Sí, lo acabamos de nombrar. Pero bueno, muchísimas gracias, señor Pedrillo, por allá. Pedro. Saludos por allá en Cuba. Estaremos muy pendientes. Gracias. Bueno, 8:57, terminamos vale, este lo programa. logramos. Sí, señor. Terminamos este programa. El día y la semana. El día y la semana. Así es. Ay, Así papá. Nos vemos la semana que viene. Como siempre, de 7 a 9 de la mañana. Los acompañan sus servidores Pedro Carvajalino, Lenín Dávila, Roy López, que el día de hoy no vino, y quienes hablan. No pestañeen, por favor. Aunque si pestañean, ya estamos aquí en la cabina y el lunes. Chao, hasta luego. Chao.